Hola, buenas tardes. Aquí estamos Hola, en directo junto a Marisa Ventura y es un honor y un placer que podamos tomar un té juntas me desde Argentina encanta a Elsa. España. Un placer, yo feliz de este encuentro, de esta charla. Bueno, ya la charla que empezamos hace un ratito, así que muy, muy feliz que podamos tomar este té y compartir esta conversación de amigas, de traer un poquito más de luz y de, bueno, de emoción y de inspiración para las personas que nos van a escuchar. Y la verdad, yo le propuse a Marisa, una experta, María Magdalena, en el mundo cátaro, si accedía conmigo a hablar un poco del legado de María Magdalena y dejar un poco atrás la batalla sobre qué fue real, qué no fue real, qué documento tengo, qué documento no tengo, porque al fin y al cabo su legado es el amor y no la demostración, ni el comprar verdades, ni el que sigamos peleando. Llevan 2000 años este mensaje en el aire de que todos somos uno y que ella confía. Yo cuando canalizo con ella siempre me dice, ¿por qué no confías en ti si yo confío en ti como canal? Y ahí me da, porque aún hay muchas partes de Elsa que no confían en Elsa. Entonces, Claro. es, es una confianza, yo la veo a diferente de otros seres de luz. Ella tiene plena confianza en el ser humano y el regalo es tener esa llave para el proceso que vivimos ahora, para que busquemos nuestras herramientas y las aportemos a la unidad. Y por eso le propuse a Marisa y le doy las gracias públicamente si íbamos a encontrar los puntos comunes del legado de ese periodo que 2000 años después molesta tanto y nos Ujú. atrae tanto al mismo tiempo. No, Elsa, yo estoy agradecidísima de tu propuesta. Sabes que tengo, bueno, primero una admiración muy grande por vos. Me encanta tu trabajo y toda la luz que traes siempre y cómo nos ayudás y cómo me ayudás a mí. Así que yo estoy honrada de poder tener este encuentro y te digo, me encanta también esto que decís que a veces Elsa no cree en Elsa, porque a veces Marisa tampoco cree en Marisa. Y a veces digo, tengo dudas, digo, pero lo que estaré haciendo estará bien, será adecuado. Y llego a la conclusión de que María Magdalena no se preguntó si lo que hacía lo hacía bien o mal, simplemente lo hacía, simplemente lo hizo, simplemente llevó ese legado de amor que tanto trabajaron juntos con Jesús. Y más allá de la muerte de Jesús, ella siguió con ese legado, tal vez sin preguntarse y con la convicción de que tenía que hacerlo. Entonces, a mí muchas veces me pasa que dudo de mis cosas y digo, lo haré bien, lo haré mal. Bueno, soy un ser humano y tengo dudas. Y también creo que ella confía, porque ella me va dando mensajes y a veces otras personas, recibo mensajes de otras personas y digo, pareciera que hubieran sabido lo que yo me estaba cuestionando en el día de hoy. Entonces digo, bueno, si ella, que es este ser tan maravilloso y nos sigue alentando a contar su historia, el legado de amor con Jesús, me da ánimo y me da esos empujoncitos, yo le presto atención y digo, bueno, tengo que seguir. Le doy la bienvenida y vamos para adelante. Y sobre todo ahora que gracias al tiempo actual y a esa búsqueda del ser humano, podemos desmontar ese personaje bíblico, sobre todo tan enraizado en la cultura itálico-española y por defecto a toda Latinoamérica y América del Sur, y que nos hemos quedado con esa cultura del miedo a la mujer y por lo tanto el acoso y derribo a este personaje, pero seamos empíricos, seamos científicos. Cuando toda la muerte de Jesús como personaje, según su historia y sus historiadores y su propio grupo de almas, los cristianos que formaron el catolicismo, en realidad todo su grupo de almas desapareció. Incluso en los propios evangelios muestran cómo lo niegan, cómo lo traicionan, cómo lo venden, por la presión tan terrible que había en aquella época en Mandal y en Israel por la invasión romana. Y en realidad, si hoy en día existe una serie de iglesias, porque hay muchas bajo el mensaje de Jesús, es Ujú. porque estas mujeres siguieron en esa cohesión, en esa integridad y en ese vamos a continuar el mensaje de este ser que nos ayudó a cambiar, a crecer y ha pasado siglos y el mensaje está aquí por ello. Exacto. Los otros días leía el libro de un historiador que decía que en los primeros siglos
cuando empieza a formarse el cristianismo, había dos vertientes. Una era el cristianismo en la iglesia formada por las mujeres con María Magdalena a la cabeza, después de la resurrección, y la otra línea, una línea más dura, más masculina, patriarcal, que es la que lamentablemente ganó, que es la de Pablo y la de Pedro. Pero que realmente estas mujeres que daban tanto apoyo a Jesús y que estuvieron todo el tiempo permanentemente al lado de él, también habían recibido el legado de Jesús, también el mensaje. Y por supuesto, mucho más María Magdalena, que era la persona que estuvo desde el principio del ministerio público de Jesús al lado de él. Ella nunca más lo abandona. Y estas mujeres de la Galilea, que eran muchas además y eran muy activas, fíjate que tenían mucha libertad. Se dice que las mujeres en Jerusalén tenían una vida más distinta, con muchas más privaciones, donde, como hablábamos antes, la mujer era prácticamente un florero, una columna, o no tenía voz ni voto, no se les tomaba en cuenta cuando hacían una declaración en un juicio. Sin embargo, en realidad, antropológicamente y aún a día de hoy, la mujer dentro de ciertos círculos en esa zona tiene una función, sobre todo en el antiguo judaísmo, que es traer hijos al mundo. Exacto. Y acompañar y preparar el viaje de los difuntos, porque como es algo que es peyorativo, porque es la descomposición del cuerpo, era relegado a las mujeres, porque las mujeres no eran nada más que eso, un canal de nacimiento y un vehículo de muerte. Eran los únicos actos sociales que se les daba un mínimo reconocimiento. Para es todos cierto. los demás, completamente anulada, aún en el día de hoy en ciertas comunidades más cerradas. Exacto. Así está este escritor romano, Aulo Gelio, que en el siglo II dijo la famosa frase que la mujer era un mal necesario. Primero la mujer vista como mal, que ya es tremendo, pero que se mantuvo a lo largo de los siglos. Y él decía que era un mal necesario y que solamente era necesario para la procreación, como vos bien decís. Nos ponían a las mujeres solamente en ese lugar y también en esta unción final, cuando el marido, el esposo, moría, para ir a limpiar el cuerpo, para ir a embalsamarlo, que es lo que María Magdalena sabemos que fue a hacer esa madrugada al sepulcro, con el famoso frasco de alabastro, que es el símbolo más distintivo de María Magdalena. En realidad ella lo que fue a hacer es a terminar lo que había empezado con la unción de Jesús, la unción mesiánica. Entonces ella va a terminar con su tarea, ella va a limpiar el cuerpo de su marido. De y ahí estos son los vasos egipcios, son las urnas donde los antiguos egipcios maceraban todos los aceites y se daban a los cuerpos en todo el proceso de momificación. En algunos se guardaban los órganos, porque la idea era conservar el cuerpo para cuando se reencarnara el ser, que volviera al mismo cuerpo y estuviera lo mejor posible. Para eso es la momificación. Entonces no hemos de perder en cuenta que el antiguo Egipto, que tiene más de 8.000 años antes de Jesús, ocupaba todo Israel, Galilea, etc. En aquel momento no existía la palabra hebreo o judío o israelita, eran los hitas. Y hubo un tiempo que estuvieron fusionados, porque los hitas eran un pueblo muy ágil, muy sabio, y ellos trajeron el caballo, la rueda al pueblo egipcio y el comercio. Y el pueblo egipcio les hizo de granero para sus conveniencias. Jamás hubo lucha y la fusión cultural fue muy grande. Además, si tiramos para atrás, Sofía, Abraham, eran egipcios que huyeron. Moisés se fue de Egipto. Es decir, no podemos distinguir los rituales de mesa o de muerte desde miles de años atrás para la preparación al camino al nuevo ser que se va, con la tradición que vivió María Magdalena, porque estaba totalmente fusionada. Claro, y de hecho por eso María Magdalena es, si bien es la mujer más mencionada también en los evangelios, es la única que se la menciona con su gentilicio, ¿no? Que era de Magdala, María Magdalena. El resto sabemos que son nombradas como las Marías, pero verdaderamente ella tuvo este rol tan importante al lado de la vida de Jesús en vida y después de la muerte y después de la resurrección. Ella estuvo ahí todo el tiempo y ellos seguramente trabajaron juntos con este mensaje de amor, este mensaje tan diferente que Jesús vino a traer en el siglo I, donde él siempre decía,
mi reino no es de esta tierra. Y yo creo en lo personal que Jesús fue un hombre incomprendido, inclusive por sus apóstoles. Yo creo que los apóstoles no siempre llegaron a entender la profundidad del mensaje de amor que trajo Jesús. Y les costaba lo que iban tratando de internalizar, este mensaje de amor, les costaba ponerlo en práctica, porque en definitiva lo que Jesús vino, las enseñanzas que nos trajo, es para que después seamos mejores personas. Porque en muchas ocasiones hemos de entender lo que quizás no tenga tanto el público y que hablábamos antes, la presión histórica que vivía ese pueblo en ese momento por la llegada del mundo romano, y que esa presión hace que en todo momento estén recibiendo terror, crucifixión, unos tributos abusivos, porque al Magdal lo quería todo el mundo. Es un lugar estratégico al lado de lo que es la actual Jordania, con sus lagos, a puertas de Israel, muy poco tiempo, y a puertas de Egipto. Es un punto estratégico para todo el mundo. Entonces, cuando Roma llega, quiere poseer la riqueza, porque era un puerto de mar multimillonario, o sea, María Magdalena era una familia riquísima, todos eran familias de transporte de mercancías o pescado, y entonces los tributos se multiplican cada año, y la manera que tienen de aterrorizar los romanos al pueblo judío es a través de la crucifixión pública, que eran cadenas y cadenas y cadenas de cruces de personas, o cuando no podían pagar los tributos, como la mujer no tenía ningún valor, la entregaban como esclava y terminaba en esclava sexual. Por eso Magdal o Magdal es conocido públicamente a partir del siglo III como una ciudad de prostitución. Porque claro, ¿qué hace un romano con una mujer? La vende y saca dinero. No puede hacer nada más. ¿Para qué quiere 2, 3, 5, 14 esclavas? Exacto. Entonces, incluso la tan odiada carta en la que se dice que claramente, o sea, el Papa dice en ese momento, Papa Gregorio, que tanta lucha nos ha dado a través de los siglos, que Magdal es un lugar de prostitución. Exacto. Que es la prostitución femenina de Magdal, lo dice en latín. Pero no estoy diciendo que sea María Magdalena, estoy diciendo Magdal. Magdala es prostitución, esa es la frase. Entonces, es que es esto que vos decís. Se refiere al lugar, porque es cierto la historia que vos contás con respecto a los romanos. Y también es cierto que Magdala tenía estas referencias, que se creía que era este pueblo libertino, que las mujeres ahí eran prostitutas. Entonces, lamentablemente, entre todo lo que fue tejiendo el Papa Gregorio Magno, esta parte no la dejó afuera y lo incluyó dentro de este perfil que sabemos que reescribió la historia de María Magdalena. Y sabemos que después, cuando volvieron a los textos bíblicos y se dieron cuenta que ella no había sido nada de todo lo que se había escrito con posterioridad, es que la iglesia va a cambiar el mensaje. Pero en el siglo I, primero era muy difícil ser mujer. Ser una mujer de las características de María Magdalena. Como vos bien decías, venía de una familia rica. María Magdalena era una mujer culta. No era una mujer como las pobres mujeres de Galilea o como los pobres apóstoles, en su mayoría eran iletrados, eran pobres. Entonces, realmente ella rompía un poco el orden establecido de lo que se esperaba de una mujer, ¿no? Ser madre, procrear, tener hijos y conformarse con la felicidad de su vida dentro del hogar. Y ella sigue desde el día 1 a Jesús y empiezan a traernos estos mensajes de amor, de unión, de transformación. Y la palabra transformación tiene dos raíces. Uno que está asociado a la palabra forma, que está dentro de la palabra transformación, y el prefijo trans, que quiere decir ir más allá, atravesar aquel lugar. Entonces, la palabra transformación nos va a invitar a ir más allá de nuestras formas. Y creo que ellos vienen con este concepto de transformarnos en conciencia, de esta alquimia que a nosotras nos gusta hablar, ¿no? De este proceso de transformar el plomo, lo denso, en oro, en luz, en la liviandad. Y este proceso alquímico tiene un proceso de purificación. Y yo creo que ellos hablaban de todas estas cosas y Jesús llevaba este mensaje junto con María Magdalena. Por eso siento, Elsa, que ellos no fueron del todo comprendidos en su momento, no por todo el mundo. Sobre todo porque nos falta el discurso histórico. O sea,
Lo que creo que nos está regalando la arqueología ahora y la antropología es conseguir documentación a través de piedras, de textos, que ya no es mi palabra contra la tuya, mi Eso, religión contra tu religión, y que está estableciendo esos puentes de unión que ellos fueron, ¿no? Porque el primer no solo de Jesús y María Magdalena, sino el conjunto de esos seguidores, de este núcleo, de esta nueva, como decíamos tú y yo, iglesia del amor, ¿vale? exacto, De ese nuevo, es un cambio mental radical. O sea, sí, deja de haber una jerarquía y hay una unidad, pero una unidad pública, porque hombres y mujeres están aprendiendo en la calle una nueva forma de vivir, una nueva forma de amar y se dejan ver juntos. Eso en sí, aquel momento era impensable por el judaísmo y por la invasión romana, ¿vale? Que son los dos grandes factores que tengamos. En la antigua Grecia no, porque ahí la mujer podía acceder a la universidad y en el antiguo Egipto ujú, tampoco. Pero en el núcleo de esa guerra, de ese siglo tan grande, llegan dos personajes donde dicen hombre y mujer. Es totalmente diferente, pero juntos podemos transformarnos. Y ese es exacto. el gran mensaje que aún a día de hoy tenemos. Y otra paradoja que tenemos es que ellos estaban en plena guerra civil allí. Una Ujú, guerra terrible donde casi toda la ciudad de Bagdad, familias muy ricas, se refugiaron en el desierto y en grutas. Por eso no es de extrañar que cuando ellas emigran al sur de Francia, también buscan las grutas, porque es el lugar exacto, donde el ejército no te va a buscar, porque el ejército romano lo que busca es dinero, oro y tributos. Y en una sí, roca no hay nada de todo esto. Entonces nos hemos de exacto, situar históricamente allí. Y es muy importante entender que esa es la gran revolución. Salen a la calle a hablar públicamente juntos, no solo ellos, sino todo el grupo. Y se mezclan ricos con pobres. Ellos no hacen distinción, cosa que hasta ese momento la distinción social era bárbara. Pero el ujú, grupo de ese puente entre cristianos, judíos o nuevo tiempo, no hay distinción jerárquica, no hay distinción sexual, solo hay un propósito, hallar el puente de amor en el ser humano y la responsabilidad de que el amor, vivir desde el amor está en ti. Por eso decía, mi exacto. reino no es de este mundo, no quiero ser un nuevo líder para que os matéis por mí, cosa que hicieron porque los cristianos eran unos salvajes Y sí. a golpe de espada, pero ni siquiera en el siglo III escucharon su mensaje. No, por eso yo tengo esta sensación que, y además el mensaje de ir hacia adentro, este mensaje de introspección que Jesús propone. Cuando María Magdalena le pregunta, le dice que lo vio en una visión, y le dice, maestro, yo te vi en una visión, te vi a través del alma o te vi a través del espíritu. Y él le dice, no me viste ni por el alma ni por el espíritu, sino que me viste a través del intelecto. Esto está en el Evangelio de María Magdalena. Y el intelecto en el idioma griego está asociado al corazón. Es decir, él dice, me estás viendo con el corazón que está entre medio de los dos, o con el intelecto que está entre medio del alma y del espíritu. En realidad, María Magdalena veía a Jesús desde su interior. Y este es el camino que Jesús también nos abre, ¿no? Y que nos enseña. Por ahí es un mensaje diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Por supuesto que escuchamos el poner la otra mejilla, el amor al prójimo y un montón de mensajes de amor, pero el mensaje de esta introspección, A la de conciencia. sentir eso a la conciencia, exactamente, de ir como a la conciencia y saber que la conciencia trasciende el tiempo, trasciende el lugar, y esta conciencia se llega a través del alma. Y que el alma es antes de nuestro cuerpo y después de nuestro cuerpo. O sea, como que nuestra alma viene de antes. Hoy mi alma está en este envase. Habrá, ya debo venir de otros, algunos me habrán quemado en la hoguera, haber estado cerca de la crucifixión tal vez o no, y voy a venir seguramente en otros envases a futuro, pero el alma trae todo este recorrido, ¿no? Tan precioso. Y yo creo que ahí es este mensaje que cuando se dicen los apócrifos, que Jesús impartía a María Magdalena mensajes secretos que los otros apóstoles no accedieron a escuchar, era este tipo de mensajes más profundos, ¿no? Este tipo de mensajes más complejos que tienen otra sutileza.
que ahí cuando tú me hablas de esto y con respeto de los teólogos hebreos de verdad, ¿vale? Por lo mucho que leí de pequeña y por lo que me apasiona, yo siempre hago esa comparación, ¿no? Cuando tú dices el intelecto, el punto medio, el árbol de Sí, la vida tiene 3 pilares, pero tú no puedes abrir realmente el árbol de la vida hasta que no equilibras las polaridades de los dos externos, entran en el prana y se abren. Pues es claro. una metáfora realmente, porque justo los que son duales es el sexto chakra, donde tienes que ver la verdad y lo que tú crees que es tu verdad, y el segundo chakra, que equivaldría, si comparáramos religiones, entre lo que yo creo de creación, lo que yo estoy Ajá. haciendo, y lo que yo creo para responder al otro. Si yo no Mm, soy capaz de crear desde la neutralidad, desde el no tener conciencia de lo que va a venir, sino que lo hago porque lo amo hacer, no puedo hacer un acto creativo. Estoy respondiendo. Y respondiendo llevamos miles de años, unos es contra otros, cierto. desde antes de Atlántida y Lemuria, ya desde los hiperbóreos, respondiendo, al final no va a quedar un ser vivo de pie en la tierra. Entonces, este intelecto que tú nombraste, para mí es esa fusión de los dos pilares, en el pilar del medio, donde uno Ujú, dice, voy a estar presente y voy a observar lo que tú me dices y voy a tomarme el tiempo para responder desde mi conciencia, no desde mi instinto, desde mi creencia, desde mi religión, desde mi ataque de rabia, no. Ahora no puedo contestar, tengo que procesar lo que me ocurrió exacto. y ahora vendré. Por Pero eso ese lo es de un no la ejercicio. automejilla, sino el voy a ver mi alma frente a esto, ¿qué tiene que contar? Y desde Pero ahí, Elsa, ese es un ejercicio que es difícil, muy ¿no? Hacer cierto. diariamente, que cuesta, porque estamos preparados como motorcitos para automáticamente dar una respuesta. Y enseguida buscas una respuesta y la respuesta puede tener distintos motivadores. Depende del entorno en el que uno esté, no querés quedar mal y querés sentir que das una respuesta adecuada, o alguien está esperando que vos respondas si estás en un ámbito laboral y tenés que dar la respuesta precisa, y hay toda una presión también en el tema de responder. Y a veces no respondés realmente desde el corazón, sino desde lo que crees que el otro está esperando que vos respondas. Y entonces, ¿cómo es esto un ejercicio diario que tenemos que hacer para estar presentes? Por eso a los regalos, cuando uno da un regalo, se le dice que es un presente, porque el presente es el estar hoy, acá y en este momento. Y mira, al principio cuando yo empecé con las charlas de María Magdalena y todo, yo primero hablaba muy distendida en mi ámbito laboral, con mi familia, con mis amistades, pero cuando empecé a hacer algunas entrevistas y todo, ya me ponía como muy nerviosa y me daba cuenta que me ponía como rígida en algunas cosas. Dije, esto no estoy siendo yo. Porque cuando yo empecé, yo iba hablando y además lo que iba sintiendo y me voy compenetrando en lo que digo y voy bajando su energía, su vibración, que es una vibración de amor. Y un día dije, bueno, pero a mí no me puede estar pasando esto, porque me estoy cargando la mochila con una presión que en realidad no es, yo no tengo que dar lo que el otro tal vez está esperando que yo, y ahí como que me relajé. Entonces ahí dije, bueno, no, yo tengo que sentir cada palabra, y creo que cuando uno habla con el corazón es donde mejor llega el mensaje, donde mejor se transmite la historia de amor de ellos, la historia de vida, ¿no? Cuando lo hablamos como desde la experimentación inclusive. Sí, sí, porque uno de los legados de ella es justo eso, el ministerio público, ¿no? Entonces, yo no sé, pero la Elcita puede tener mucha vergüenza en hablar en público, pero cuando hay que ir se va. Es lo que tú decías, ella no tuvo duda. O sea, si Claro, yo tengo que trabajar para dejar algo que los guías o los seres de luz creen que debe florecer ahora, y que luego el bonito momento ahora de las redes sociales es que lo dice este, lo dice este, lo dice este, con diferentes palabras, pero todos esa semana hablamos de ese tema, con lo cual la unidad está muy presente, y yo creo que es sí. lo hermoso ahora, que ya no va a volver a haber nuevos ídolos. La gente lo intenta, porque a mí a veces me escriben, ay, yo te sigo a vos. No, no, no me sigas a mí. Yo tengo muchas cosas que arreglar. Lo que yo escribo no es mío. Yo soy la telefonista. Yo no soy Claro. crítica.
yo tengo aún mis golpes de carácter. Entonces, Claro. yo bajé un texto de Kuan Yin que es puro amor, pero es Kuan Yin que es amor, yo solo transcribo. Claro que con los años uno va leyendo y se va afinando y te van mostrando, ¿no? Pero ese es el regalo, al menos a mí me mostraban 5 regalos, María Magdalena, cuando me hizo hacer un taller sobre la herida mayor entre la feminidad, que es la vergüenza. Y justo tú la Claro. nombraste, ¿vale? Ujú. Las madres y las abuelas nos cortan el camino de la expresión propia por algo que ni recuerdan, que es en la herida de la vergüenza entre madres e hijos, me decía ellos. Porque eso le costó o el sufrimiento o el dolor o la Sí. exclusión a una de las mujeres de la familia. Entonces, la mejor manera de amarte que tiene tu madre es no te maquilles, no seas una golfa, no vayas a... Pero no porque lo crea, sino para que no sufras lo que la tatara vivió porque se quedó Sufrió. embarazada o porque se enamoró y la dejaron. Entonces, Claro. esta herida de vergüenza de padres a hijos, ellos la rompen, esta estagnización de la mujer y del hombre también, del hombre Ujú. pobre, ¿eh? Porque era Sí, igual de malo sí. ser un hombre pobre que ser una mujer, millonaria o pobre, y hacen un ministerio público, no se esconden, no necesitan un templo, no necesitan un lugar, en cualquier lugar. Y ella cuando va al sur de Francia, lo primero que hace es mostrar su conocimiento a otras personas para que sean cabeza de lanza de otros grupos y se expandan. Por lo tanto, ella no quiere ser un santo o una reina o una maestra ascendida o una Totalmente de religiosa. No, acuerdo. quiere ser maestra, lo que fue en Egipto, porque como tú decías, son mujeres muy cultas. Y me hizo mucha gracia en tu conferencia, cuando estuvimos juntas en el País Vasco, que decías, era muy preguntona, se quejaban los apóstoles que era muy preguntona. Sí. La mayor característica de Cleopatra es que era insoportablemente preguntona. Cleopatra, tenemos la imagen de Sí, Hollywood, sí. pero en realidad era la menor de 8 hermanos que como no iba a reinar, la dejaron estudiar en las escuelas de Isis, igual que María Magdalena, igual que Madre María. Y se quejaban los profesores que preguntaba todo. Y cuando venía un mercante de otro país, preguntaba cómo era ese país. Hablaban 9 idiomas para aquella época. Y como se Claro. mataron los hermanos por reinar, intentaron matar al padre, quedó ella y fue reina. Pero no era la idea. Entonces, me Claro. mucha gracia que las grandes mujeres que han levantado el pueblo en contra de Roma, de la opresión, de la esclavitud, de la maldad máxima, eran las preguntonas, justamente. Claro, sí, y eran las que estudiaban y eran las que desafiaban. Lo mismo, a ver, me traes este recuerdo a la de Hipatía de Alejandría, que ella también termina, la terminan matando. ¿Por qué? Porque era una mujer que sabía muchísimo de las ciencias, una mujer que observaba el cielo, las estrellas, que sacaba conclusiones, que había hecho comentarios a un montón de tratados de matemática. Y ella realmente decía, lo peor que puede expresarte de cualquier forma, aunque lo que digas estés equivocado o equivocada, pero expresate, porque no hay nada mejor que expresar el pensamiento y lo que uno realmente siente. Hipatía influyó en la revolución copernicana, influyó en Copérnico, como mucho más adelante. Hildegarda von Bingen, una monja que tenía unas visiones, pero tremendo. Hildegarda, para ser una monja, escribió cosas, escribió 2 tratados de medicina, y ella decía, y hasta describió el orgasmo femenino, una monja, en el siglo X, era una locura. Es Y que ella de hecho incluso, la locura es que todos los grandes libros sobre Jesús, ¿vale? sí, En la Iglesia Católica son de mujeres. de mujeres, Y exacto, amo los señores, pero si sabemos de este señor y sabemos de su gran amor, es por todas las mujeres que han dedicado su vida. totalmente, Juana de Arco, Santa ni Teresa de hablar, Jesús, o sea, si cogemos todo el santoral italiano, eran escrituras sí, de filósofas sobre Jesús. exacto, Y no se les todas. ficha, porque su escrito no es tachado. Simplemente ¿Cuál? sus escritos, sus libros, Ah, sí, no sí, son tachados, son no, conservados. Pero eso exacto. sí, a todas se las pasa por monja. Faltaría saber si lo fueron o no. Sí, no sé, Hildegarda me da un poco de duda, de hecho, después por otra cuestión terminó excomulgada, después le quitan la excomunión, pero realmente vemos que son mujeres que han tenido el tupé de hablar, han sacado mucha luz.
bueno, Hildegarda tenía cantidad de visiones y ella también, entre los tratados de medicina, ella decía que recibía un montón de información en las visiones. Ella hizo una pintura similar al que posteriormente hizo Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio. Entonces, hasta cómo estas mujeres influyeron en hombres que después se destacaron. Realmente, bueno, hay toda una tradición de mujeres muy fuertes que podemos hablar, como vos decías, a ver, desde María Magdalena, no sé, Hipatía, Juana de Arco, Cleopatra, Hildegarda, Leonora Aquitania, todas mujeres que llevaron un legado, un mensaje, Matilda Canosa. Hay un montón de mujeres que han mantenido los secretos de la Iglesia del Amor, hasta la esposa de Napoleón Bonaparte. Era de familia cátara, de este grupo, de esta hermandad que querían poner en práctica la Iglesia de Jesús y María Magdalena, esta comunión, esta comunidad que ellos armaron. Entonces, verdaderamente era una comunión de amor. Los trovadores nacen también fuertemente en la Edad Media, entre el 1100 y el 1200, y llevan un mensaje de amor, un amor cantado. Y ahí también, en esas canciones, vamos a encontrar el legado de María Magdalena, su impronta como maestra, como vos bien decís. Ella fue como por ahí, podemos ser, sin ser autorreferenciales, pero ser una pequeña llamita, y unas llamitas van prendiendo otras. Y así vamos entre todos iluminando un poco más. Y Elsa, ¿sabés qué me pasa a mí? Que veo tanta cantidad de gente que está en la misma sintonía, hombres y mujeres, que cada vez hay más despertar, hay más lucecitas que se van prendiendo. Y no me llama la atención que sea en este año. Nos llevará un par de años más, pero algo creo que va a pasar, ¿no? Está ocurriendo. Y a mí, yo cuando pienso en ellos, pienso como los grandes maestros iniciáticos del empoderamiento espiritual. Sí. Porque no, nosotros confundimos, incluso en el mundo de los templarios, hay la línea que busca el poder de esa alquimia. Y ayer lo escuchaba en un programa de radio en Radio Andalucía y hablaban de que aún no se ha conseguido transformar el plomo en oro, incluso Newton y tal. Yo pensaba, es que no lo pilla. Es una metáfora del cuerpo físico denso en el cuerpo de luz dorada. Y cuando uno entra en ese estado de amor, toda su vida se convierte en oro, porque deja de luchar, porque yo siempre digo, ¿qué quieres ser? ¿Próspero o abundante? ¿Ganar mucho dinero y perderlo? ¿O tener lo suficiente para poder estudiar y vivir lo que te gusta? ¿Tener un buen rato para tomar un chocolate con churros con tus hijos? ¿O comprarles una PlayStation a plazo? Entonces, el mensaje de ellos era en la gracia divina, ese mensaje de unión y de gratitud a lo que ya recorriste. Era un mensaje de empoderamiento del físico. La escuela de las Magdalenas, al menos en la parte que a mí me toca del sur de Francia, yo siempre digo en broma, digo, Marisa tiene la parte cátara, yo tengo la parte gitana, ¿vale? Entonces, esa parte que yo busqué para entender mi infancia, porque no me cuadraba lo que me decían en España con lo que vivía en San Maximen y en Marsella, y lo que entendía que pasaba con los guías espirituales era un triángulo que no me cuadraba en nada. Entonces, a mí siempre me decían que era como que cuando hablamos de Madre María o de las otras Marías en el sur de Francia, las llaman las vírgenes de la luz, la Vierge de la Lumière, y de hecho las pintan en oro, como en Notre Dame de la Garde, que está la Virgen Dorada, o en Santa María de Mer, que está la típica milagrosa que llamamos nosotros, pero en realidad es toda de oro. Y las llaman así porque su discurso era que éramos luz, que éramos amor y que éramos responsables en el presente de crear lo divino en lo físico. O sea, ese es un discurso que aún ahora, en plena extensión, no pillamos. Pero en cambio, en diferencia, María Magdalena no iba en este discurso. Lo respetaba de Salomé de Jacobea. Hay muchos textos en Aix-en-Provence del siglo III-IV que recogen esta tradición oral y están documentados en pergaminos y en piedra. El discurso de las Magdalenas, porque en el sur de Francia se creó dos templos o dos oráculos, porque en aquella época todo era oral. Uno era recuperar tu propia luz con las Marías y el otro era el trabajo de recuperar tu memoria cósmica y traer ese amor universal al acto físico, que era el discurso de las Magdalenas. O sea, María Magdalena, por eso también Jesús decía, no soy de este mundo.
¿vale? No exacto. estoy entrando en un discurso extraterrestre, que lo eran los dos, sino en el sentido de decir, hay más planos, era un discurso cuántico, hay más Claro que sí. vidas, hay más realidades, y estas caben en un corazón humano. Si el humano le hace espacio, si deja de juzgar, si deja de separarse, si deja de vengarse, habrá una fuerza angélica, llamado barra Espíritu Santo posteriormente, ¿vale? Esa Ujú. fuerza de luz, que puede estar en tu físico hoy. Y eso va a transformar tu físico diario. No porque seas poderoso, sino porque entras en un flujo de amor. Y esa es la verdadera revolución, una visión cuántica en pleno siglo cero. Mm. Qué fuerte, ¿no? Es como, te escucho y me embelezo porque me voy, me transporto, me los imagino ellos dos en esas conversaciones, si bien ellos tuvieron un entorno duro, pero también tuvieron estos espacios de encuentro para poder bajar todo este mensaje que hoy, 2000 años después, seguimos tratando de entender, tratando de aplicar en nuestra vida, de profundizar, ¿no? Y de entender cuál es nuestro propósito y ser consecuentes con nuestro propósito en esta vida. Y eso que vos dijiste que somos multidimensionales, creo que también es lo que ocurrió cuando María Magdalena lo ve a Jesús resucitado. Ese encuentro de amor, porque yo creo que él vuelve a buscarla. A mí me gusta pensar esto. A mí me gusta que él vuelve a buscarla a ella. Porque él podría haber aparecido a Pedro, a la Virgen María, a su madre. Él vuelve a buscar a su amor, vuelve a buscar a esa mujer que representó el balance, esa unión entre el hombre y la mujer. Eso que hizo que los dos fueran uno, ¿no? De dos carnes hacer una, hacer esta alquimia sagrada entre ellos dos. Y a mí me encanta imaginarme eso. Y como hablábamos antes de empezar a grabar, esa frase que pasó diciendo el famoso no limit tangere o no me toques, que en algunos casos hasta dicen que él la reprende. Bueno, primeramente que no había testigos. Ella estaba sola. Entonces, ¿quién escuchó que él le dijo, no me toques? No hay testigos. Pero por otro lado, me gustó la interpretación que vos dijiste con respecto a que probablemente lo que ella vio, y yo coincido, ella vio como este holograma de Jesús o como una visión. Entonces él diciéndole, bueno, por más que intentes, no me vas a poder tocar. No estoy en el cuerpo material, pero también la invitación era a seguir amándose en una nueva dimensión. El amor entre ellos dos es un amor atemporal y un amor que iba a permanecer más allá de la presencia física y del cuerpo físico. Y esto a mí me gusta hablar de esto y traer esta nueva mirada sobre ese encuentro que también fue muy devastado, también fue muy lleno de como de reprimenda, como uy, María Magdalena hizo lo que no lo quiso tocar. Después, claro, cuando Tomás duda y quiere tocarlo porque dice, yo si no toco no creo. Ahí no pasa nada, no lo juzgamos a Tomás. Pobre Tomás que también, bueno, era su concepción, ¿no? Digamos que también dejó su mensaje y todo. Pero para María Magdalena, él la reprende, según algunos padres de la iglesia. Ahora, Tomás no pasó nada, Jesús lo invita libremente a que toque. Entonces digo, ¿cómo siempre está desde alguna concepción el rol de la mujer, este que hablábamos antes, menospreciado y puntualmente el de María Magdalena, cuando en realidad ese fue un encuentro de amor entre ellos? Pero además me gusta enlazar esto que estás comentando tú con uno de los aspectos de la escuela de las Magdalenas de Aix-en-Provence, porque cuando uno empieza a buscar incluso libros o textos de la propia Iglesia Católica de allí, siempre coinciden en un punto. María Magdalena te prepara para tu propia misión. Aunque no sea religioso, cuando ya aparecen sueños o aparecen símbolos o te llega un libro, ahí ya vas mal, porque ahí la tierra te llamó a que vengas a abrir tu corazón, a ordenar tus emociones y a traer tu semillita de vida. Entonces la consideran como la maestra de la armonía del corazón y reconocer tu divinidad para aportar algo a la madre tierra, como hijo del creador. Entonces es muy curioso lo que tú comentabas por el hecho de que en ningún momento está pidiendo ser adorada. Claro. Hace Jesús, le dice, te elijo a ti para que mi discurso siga. O sea, tu misión es que el legado de amor que venimos a traer
llegue a más pueblos. Aquí, eso es una gran humildad. En mi propia claro, tierra, donde yo nací, donde yo quiero liberar a mi pueblo de los romanos, no hay camino. Vámonos donde esto dé fruto y en su día ya dará fruto aquí. Y es una sí, oportunidad muy grande coger gente millonaria, una barca con una manta, e irse a la otra punta del mundo en aquel momento para ellos, el otro extremo claro, del Mediterráneo, y empezar de cero, como, exacto. como auténticos mendigos, recogidos por las escuelas de Isis y de Palas Atenea, tanto en Nimes como en Aix como en Marsella. Ujú, Porque si algo bueno tenían los romanos en aquella época, es que como había un triunvirato, había diferentes. Entonces el Papa Pompeyo de aquella época dijo, sí, y vente, porque tú traes prosperidad y conocimiento. Y tuvo la suerte que era un hombre que quería conocimiento. Y ahí, ujú, como ya estaba la comunidad egipcia celta, porque los primeros egipcios ya habían ido, de hecho la metáfora de Marsella es muy curiosa, pero cuenta la leyenda que el príncipe de Marsella se enamoró ujú, de una mujer egipcia, gitana egipcia, y ujú. de su acto de amor nació la ciudad y nació la Ah, comunidad egipcia celta. O sea que Marsella siempre será vinculado a la ciudad del amor. Ya en claro, el siglo cero, porque nace en aquella época se llamaba Masella, la época de los griegos, pero ya ujú, vinculado a este amor entre un príncipe, o sea, los dos extremos del Mediterráneo, los galos y los egipcios, sí, y nacen ujú, los egipcios celtas. sí, Entonces es una anomalía dentro de la propia Francia, ya es un punto de unión. Y ellos se claro, dirigen a ese lugar y ¿qué hace ella? Invitar a la gente a que recuerden ese amor, recuerden esa parte cósmica, esa parte divina que tienen por derecho, no bajo una iglesia, no importa el culto, no bajo un templo, peligro, igual que Akenatón molesta nuevamente, claro, ¿vale? Digo, claro, tú eres hijo de Dios, eres igual que yo y tienes la responsabilidad de tus actos y de tu conexión con tu parte estelar. Y ahora cuando lo aprendas, lo manejes, haz tu parte. O sea, ellos nos exacto. invitan a que cada uno haga su parte. Ese gran concepto de unidad cosmológica. El regalo de las Magdalenas realmente es una revolución radical al autoempoderamiento y una revolución a la Ujú, responsabilidad en el amor y a ser consciente de que lo que yo hago tiene unas consecuencias y puede exacto, honrar o dañar. Te da es la cierto. libertad, pero te da la conciencia. Claro, ¿no? Bueno, me encanta todo esto que vos traes y que decís, y realmente yo también pienso muchas veces, bueno, la vida de ella, la vida de todos los que abandonaron su tierra y vivieron como refugiados. Vos decías recién, bueno, irse, dejar sus pertenencias, irse como mendigos y llegar a esta tierra que eran las Galias, que era un lugar de refugio en esa época también para muchos judíos, porque era un lugar donde encontraban tranquilidad, donde encontraban paz. Por eso después ahí, en el ministerio de María Magdalena, ellos se separan, Marta queda por un lado, María Magdalena va para otro, todos para llevar este mensaje de amor y ser iniciados e iniciar a otras personas. Y el hecho de ser un iniciado es reconocer que todos somos dioses, que el poder de sanar está dentro nuestro y como vuelvo a tomar tus palabras, sin templos, sin altares, sin catedrales. Y también de ahí el legado de los cátaros, porque los cátaros tenían esto mismo, de la conexión directa con la divinidad, el uno a uno, y decían, no necesitamos intermediarios, porque Jesús tampoco necesitó intermediarios. Y este es el legado de amor que ella también trae, de conectarse directamente con la divinidad uno mismo, ¿no? En una conexión uno a uno, algo tan personal, tan de introspección. Y es un trabajo magnífico. Y como vos decís, hay crónicas también de la época. Bueno, hay mucho escrito, hay mucha tradición oral, fundamentalmente, Es que hemos de que, pensar que Europa hasta el 900 todo era oral. exacto. Como mucho, un poema escrito en un papel o en una roca. Es Ujú. ahora que buscamos documentos escritos, pero miles de años, padres a hijos se instruían en las tribus oralmente. Totalmente, pero es que así era todo, y también los celtas que vos mencionabas antes, ellos tenían mucho esta tradición, y hasta el día de hoy, de pasar de boca a oído todos los conocimientos, y entonces eso forman parte de la cultura,
de estos pueblos también. Y también hay algo que a mí me gusta, mira, a veces me escriben cosas porque los cátaros eran esto, porque eran dualistas, porque... Y yo siempre digo, quien escribió la historia de los cátaros fue la Inquisición, ¿no? Porque quedaron dos escasos documentos y muy custodiados con respecto a los cátaros. Entonces, hay que siempre tener como una cuota de poder refutar o un espíritu crítico para desafiar eso que está escrito por unas mismas manos, ¿no? Los que ganaron. Científico, simplemente. O científico, exactamente. Y, y ellos realmente, cuando vamos al país cátaro y vemos su territorio, vemos lo que han dejado, vemos el legado, vemos las construcciones, vemos el entorno natural, basta conectarse con esa energía y esa tierra te habla por sí misma. Donde ellos vivieron, lo que ellos dejaron. No sé, vos vas a Roma y tenés el Coliseo y no hay mucha evidencia de la vida de los romanos y cuál era la concepción de ellos cuando ganaban una batalla, cada vez hacían monumentos más grandes y todo. Bueno, vamos al país cátaro, no va a haber nada de todo eso. Y Pero vibra una energía de amor. Sabemos por la historia que cuando alguien quiere muchas fotos, muchos templos y muchos castillos, es porque no tiene linaje. En los 8.000 años de Egipto, cada vez que se cambiaba de dinastía, el primer faraón de la nueva dinastía edificaba de todo con su escultura. Los finales pasaban de todo. Yo me río cuando hubo un conflicto en España con una cabeza coronada que enfrentó a otra generación porque salió en un periódico con las nietas. Y ella quería salir primero en la foto. ¿Qué hay de malo que una abuela salga con las nietas? Ninguna. El problema es que como el pueblo, yo no estoy segura de ser reina, yo monto el pollo para salir en todas las fotos. Mírenme, yo soy, como Napoleón, como los grandes que han pasado. Exacto. O el Valle de los Caídos de Franco. O sea, los grandes que han querido ser grandes lo han tenido que demostrar. La persona que desea cambiar el mundo construye. No necesita. Me encanta eso, me encanta eso. Y eso es un histórico muy importante, como Lenin, como tantos. O sea, escultura, mírame, ¿no? En cambio, en Francia se les conoce, que he cogido la frase para no equivocarme, ¿vale? A todas las magdalenas, a las damas de la luz, como las llaman en Provence, las llaman así, dice, sigue tu voz y nada te faltará. Y esa es la frase que está debajo de algunas vírgenes, está en la Virgen Dorada, que está cuando entras en la iglesia de Santa María de Mer, hay una valla de metal, está la cripta de Sara, y está aquí la cruz de la Camarga, y arriba hay un altillo. Pues abajo está, en la cinta de María, está esa frase, sigue tu voz y nada te faltará. Y esa voz es la que ella nos enseñó a no callar. Y esa tradición oral es lo que hace que nada pueda parar un cambio. Cuando yo como madre enseño a un hijo a comportarse, estoy sembrando la semilla de otra generación y de otra generación. Y por eso es un acto de reflexión el personaje de María Magdalena en desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos actuando. O sea, ellos son los padres reales del libre albedrío. Neutraliza tus voces, haz la maestría de tu corazón, reconoce tu huella estelar y desde el otro mundo actúa aquí en la tierra. Exacto. Y ese es el regalo que nos puede traer ahora la ascensión, al menos para mí. Y por eso el pueblo cátaro no necesita ni templos ni altares. En el sur de Francia, en la catedral de San Maximin, hay una cripta minúscula a lo que dicen que es su mantillo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo sí puedo decir que la iglesia vibraba de una manera cuando era pequeña y vibra paz desde que llegó esa energía. Pero no sé si por la fe que va, la gente va, o por el lugar. También tengo mi teoría de que hay un cristal maravilloso debajo, en la zona de la estrella, en la entrada. Que tú te pones en aquella estrella en la plaza pública y se te va todo, absolutamente todo. Pero es una catedral que no hay apenas oro, que ha sido sin terminar, que el rosetón, a ti te encantará, que es una flor de lis punteada, se puede ver cómo los artistas punteaban todo antes de abrir la piedra y poner los cristales, es maravilloso. No hay apenas nada. La han intentado derribar 2000 veces.
Le Sí, incendiaron en la guerra civil y ahí sigue. Y es un claro, lugar súper humilde. Apenas hay oro, no como el barroco español o otros lugares. claro. Bueno, es Porque por el eso te digo, concepto es es que es muy esto, es austero. sigue la tradición oral, no cortes el mensaje, transmite el amor. Eso es lo que ellos Totalmente. nos piden. Totalmente. Y ellos, esto que vos decís que se ve en las iglesias que hay ahí, son austeras, son de piedra. A mí me encanta que sean así. No tienen tanta ornamentación de oro y de un montón de cuestiones. Es como, son realmente espacios para orar, son templos de reconexión. Hay una pequeña iglesia en un pueblito que se llama Añé, que queda muy cerca de René-le-Château, este pueblo construido, viste, de manera circular, y ahí yo tuve una experiencia muy fuerte parada en el altar, porque vibra, es una energía que vibra, es una iglesia que tiene una fuerza impresionante y donde vos sentís esa conexión, donde sentís esa energía de amor que vibra ahí. Es algo que a veces es difícil ponerle palabras a las experimentaciones físicas o a las cosas que nos pasan. Y cuando recién decías vos, bueno, sigan su voz, que dejémonos guiar por nuestra voz. Yo creo que esa también es la voz del alma, es la voz de la intuición, ¿no? Y es cuando uno tiene una intuición de algo, bueno, prestar atención y seguir adelante con esto, como en el Cantar de los Cantares, que tiene mucha predilección por el juego No, de palabras. cantar de los cantares, voz. Volvemos al Exacto. judaísmo. El judaísmo Siempre es vamos a volver al vibración, judaísmo. voz, voz, frecuencia. Siempre estamos aquí. Exacto. Siempre volvemos a la raíz primera, que es el judaísmo. Lo que pasa es que los cristianos el cristianismo ha desjudaizado a Jesús, a María Magdalena, y hemos perdido parte de esas enseñanzas tan ricas. Entonces, el Cantar de los Cantares, que obviamente nos habla de este amor cantado, tiene una descripción preciosa de aromas, de sabores, y el aroma es a través del olfato. Y el olfato se dice que es el sentido, de los sentidos, el más espiritual, porque nos conecta con nuestra intuición y también con los recuerdos. Cuando a veces olemos algo, dice que el oler un perfume, un aroma, automáticamente te va atrás en el recuerdo de esta vida o de otras vidas pasadas, sin que tal vez lo sepamos. Pero también el olfato, cuando una situación no nos gusta, nosotros decimos, algo me huele mal. ¿Y por qué? Porque eso que te huele mal viene de tu intuición. Decir, no sé por qué, pero algo no me huele bien. Entonces, ¿cómo esto, no? De la voz y de lo que nace de adentro está asociado a esa intuición también? Uno de los problemas de los canalizadores es el olor, porque nosotros olemos el aura de las personas, se huele el pensamiento. Lo que ocurre es que no se puede decir mucho públicamente porque es motivo de ingreso psiquiátrico. Porque cuando un enfermo de verdad entra en brote Sí, psicótico, yo trabajé mucho tiempo en arteterapia, antes de la crisis lo primero que hace es lavarse porque huele mal y está oliendo su aura. Y cuando le coge la fobia a algún personaje, madre, padre, jefe, te odio, huele mal, huele mal, huele mal, porque está oliendo el odio, el rencor, los miedos, el abuso recibido, la ira callada. exacto. Y de ahí al brote hay cero. Pero realmente el campo cuántico de la persona tiene un aroma. Yo me acuerdo una vez en el tren de Montserrat que me senté y digo, uy, este señor, por Dios, nos ha duchado. Digo, pero ¿cómo puede oler tan mal, madre de Dios? Digo, nadie se da cuenta. Y de golpe sacó un libro de una secta yoga extraña y dije, ah, vale, es el aura que cambian de sitio, ¿vale? Pero claro, no lo puedes decir, pero el No, clariolfato es uno de los el asentamiento de la pituitaria, porque es nuestro sonar para reconocer dónde queremos ir. Es es el olfato. el olfato. Esto que decís ahora me termina de hacer como mucho más sentido porque siempre lo digo, lo cuento, que el olfato es el medio a través del cual yo tengo manifestaciones. No tengo de otros tipos que me encantaría tener, lo que ya hablamos, pero el olfato a mí me ha marcado muchas cosas y me sigue pasando, ¿eh?
no solo en el sur de Francia, que ahí es una locura, porque cada vez que llego soy otro ser humano. Yo piso el país cátaro, llego al sur de Francia y yo ya vibro en otra sintonía, soy otro ser humano. Yo digo, me tendría que ir a vivir al país cátaro, porque vivo tan acelerada después entre España y Argentina, pero Tengo un llego al amigo que país. dice que siempre me decía que me vaya a Francia, que cuando vuelvo muy dulce. Siempre me dice, Claro. vete unos días y luego vuelves, porque no, te cambia carácter. Dice, cuando hablas francés cambia carácter. A mí me pasa Porque igual. allí es un flujo, es un Sí, flujo. Los franceses tienen sus cosas, ¿vale? sí, Como todos tenemos. Pero el Occitan, la Camarga y lo que es Saint-Maximin, Marsella, hasta Fréjus, es todo. Es la cuna del olor. De hecho, ellos asignan a los cristianos el traer todo el trabajo con lo que es la aromaterapia y todo el jabón. claro. Entonces, allí tienes lavanda, romero, Ay, sí, todo eso. sí, Y como todos son plantas curativas, simplemente el pasar por ahí de turismo te hace cambios. Es totalmente. imposible no cambiar de conciencia paseando por todo el Midi francés y toda la parte de la Costa Azul, porque es Sí. un cambio, es un cambio Es un realmente. viaje. Yo siento cuando estoy ahí que fluyo, que estoy como a 2 metros del piso y voy como sin conciencia, como en otra dimensión. Y lo vivo verdaderamente. Me ocurre eso. Estoy en esa tierra, claramente vuelvo y una y otra vez y vuelvo, porque ahí es donde pertenece mi alma. Ahí es donde se encuentra mi alma, por lo menos en esta vida yo tuve ese despertar ahí tan grande, porque ahí es donde resoné y resueno diferente cada vez que voy, cada vez es distinto, Sí, sí, pero yo habré subido a ¿viste? la Santa Boma pues unas 10 veces por año toda mi vida, menos los 10 años que cuidé a mamá. Y no importa, cada viaje es un reseteo, porque para mí además lo que es sagrado es el bosque, lo comprendí después. Sí, Y tengo sí, fotos en el Facebook que están públicas con unas manifestaciones de agua luz, con geometría, sí, con todo. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus cultos sentados en el bosque. sí, Y lo que es sagrado es la forêt sagrée, toda la forêt del Plan de Ups, desde San sí, Máximo al Plan de Ups, hasta que llegas a la gruta. La gruta te recoge y te concentra, pero no sí, hay ni una vez que subas que no sea diferente tu cambio de alma o tu concepción de algo. Y una de las es cosas que cierto. más me impactó en los 3 últimos viajes antes del COVID, me decían, no, no vayas a la gruta hoy, no, no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? No, no entres. Y al cabo de 2 semanas la cerraron porque corría peligro Sí, que se cayera, ¿vale? Entonces me sentí tan sostenida por ellas mismas, decir, sí, sí, ven, vienes a recoger, pero ya recogiste en el bosque, no pases. Y ahora la total. han reabierto, pero los Ujú. propios forestales y bomberos no están muy de acuerdo con la reconstrucción. Así que yo invito a la gente a que pasee por el bosque y que Sí, esperemos unos meses, que haya el primer movimiento del ENA, que es lo que sí, suele sí, sí, reproducir al macizo de la ruta bomba, a ver si eso que han sellado está sellado realmente o no. Y que no exacto. importa, porque todo es en lo que nos enseñan de manera es que somos comunidad. Entonces váyanse a su propio país, siéntense debajo de un árbol, pidan el permiso y pidan que le transporte o que le transporte a trabajar con ellos. No hace falta ir al lugar físico, porque es un Yo lugar que pienso igual, no hace falta ir físicamente, para no no es sentir conflicto. necesario. Claro, no es necesario. Si uno dice, bueno, pero ¿cómo experimento todo esto que nosotras estamos contando, que vivimos cuando vamos ahí al país cátaro? Es simplemente tener la conciencia y querer imaginarse y transportarse a ese lugar que empezamos a percibir. Obviamente que requiere de un trabajo interno y de meditación y todo, pero se puede hacer. Y bueno, es esto, ¿no? Que el país cátaro siempre nos da la bienvenida a los hijos cuando volvemos a casa y cuando volvemos a casa al templo interior, este también. Entonces, no es necesario, además fue esto la pandemia, tantos viajes cortados que quedaron truncos, bueno, podemos transportarnos también desde nuestra interioridad, desde tener la sensación que estamos conectados con esa energía y cada uno tendrá la manifestación desde el lugar que la tenga, sea el olfato, sea una meditación, sea con un libro nuevo que llega a tu vida.
y te aporta un mensaje, sea escuchándonos a nosotras en este video o tantas otras personas que aportan mensajes de tanta luz, de tanto amor y de decir, bueno, adelante con lo que uno siente, ¿no? Venimos a ser felices. De equilibrio. Y como además ella siempre recalcaba, y al menos en los textos que hay en las piedras de Prévost y de Aix-en-Provence, es que vuelvas el camino, que no dejes de experimentar, que vuelvas al camino, porque el camino es la vida. Y en la Exacto. vida es donde está el puente de amor y de aprendizaje. En el intelecto podemos fabular, pensar, creer, opinar, pero en la experiencia es donde está el camino. De acuerdo. Amén. Que así sea. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Marisa, por todo, de corazón. Ay, qué No hermoso. sé muy bien parar, sé que yo tengo que colgar y queda en la computadora, así que lo digo públicamente, perdónenme para que no se crea Marisa que la corto y la mando a paseo, sino Es que que no me cierres tu ordenador, que lo dejes yo, abierto y en un ratito se te descarga. quédate tranquila porque yo siempre digo, no soy buena con la tecnología, pero hasta ahora más o menos lo voy arreglando. Así que vos no te preocupes, nosotras cerramos la sesión y se me va a descargar. Una vez Pero que no apagamos el programa y entonces se descarga. No, ahí está, no apagamos el programa, se descarga y yo después te lo mando. No, y ahí yo también lo grabé, a ver cuál de las dos lo conserva. Vamos a bueno, te quiero, Elsa, gracias. Muchísimas Sos gracias. una hermana del alma. Por estar aquí con nosotros y gracias a este puente entre Argentina y España que se pudo hacer. Gracias a Dios. Te quiero, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Cuídate mucho. Seamos todos un poquito magdalenas y sigamos sembrando amor en la polaridad máxima porque estamos en la misma revolución que ellos vivieron. Así es, estamos todos juntos en esto y llevemos el mensaje. Si algo de todo lo que hablamos hoy con Elsa te resonó y te quedó, compartilo. Así cada vez somos más personas llevando este mensaje de amor. Sí. ¡Mua! Gracias. Besos, gracias.